por estar aquí. Y bueno, iniciamos una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 6 de procedimientos regenerativos. Recuerden que la próxima semana empezamos con periodoncia multidisciplinaria, la relación de perio con otras especialidades, con otras áreas. Y también recuerden que el día de viernes, este viernes, tendremos pues nuestro seminario clínico de manejo de defectos intraóseos. Muchísimas gracias. Recordamos también de una manera importante que todas las presentaciones, todo lo que tiene que ver con Perio MX Academy es completamente independiente, no tiene nada que ver con ninguna casa comercial y también que está inspirado con los alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y esta vez toca a los alumnos del grupo 4009, que yo sé que me están mirando, y si no, pues bueno, que la pasen bien y que estén en su casa. Muchísimas gracias. Y ahora iniciamos una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 6. Y bueno, pues en esta sesión 6 vamos a hablar acerca de los procedimientos regenerativos. Ya platicamos de todo, platicamos acerca de pues, las bases de la cicatrización periodontal, los procedimientos que existen periodontales a nivel quirúrgico, la importancia de la fase 1 para que poder pasar a un procedimiento quirúrgico, reconociendo también que los procedimientos quirúrgicos pues solo son de apoyo para el manejo de las secuelas, solamente eso, y hay muchísimo más, porque ahora vamos a hablar acerca de los fundamentos biológicos, lo cual platicamos el día de ayer, y recordemos que el día de hoy tendremos Perio MX a las 4 de la tarde con el tema Perio World, donde hablaremos acerca de un grupo que hay en Facebook, al cual les vamos a invitar todos, se llama Dentistas contra el Coronavirus. Dentistas contra el Coronavirus es una realidad, es un grupo donde compartimos pues situaciones, protocolos, cómo va a ser para todos en América Latina después del confinamiento la práctica odontológica. Definitivamente la práctica odontológica va a cambiar y hoy tenemos un programa Perio MX con el administrador del grupo de dentistas contra el coronavirus, el doctor Enrique Cruz, y obviamente hablaremos un poco más también de regeneración periodontal. No se lo pierdan hoy a las 4 de la tarde por Inteligencia Dental y por las redes de Perio MX y hoy Perio MX Web. Y bueno, pues iniciando, tenemos este pequeño video, ¿no? Y sabemos que cuando hay un defecto óseo, que hay que poder definir bien la capacidad de un defecto óseo. Tenemos diferentes tipos de defectos intraóseos, defectos supraóseos. Tenemos diferentes materiales para trabajar estos tipos de defectos. Tenemos diferentes instrumentos para manejar ese tipo de defectos. Pero realmente, ¿de qué dependemos? ¿De qué dependemos? ¿De los biomateriales mismos? ¿Dependeremos del paciente, del diagnóstico, de la respuesta de la fase 1? Es multifactorial. De esto es importante que podamos nosotros hacer una muy buena reseña y tener una perfecta guía de qué es lo que necesitamos y cómo vamos a trabajar para manejar este tipo de defectos intraóseos. Recuerden que este tipo de defectos son los culpables y los responsables a veces de que haya, pues, evidentemente, pérdida de inserción y que clínicamente haya movilidad. Pero entonces, si el diente va a estar albergando una prótesis fija o una prótesis removible o va a ser vecino de una prótesis implante soportada, bueno, ¿de qué nos valemos? El día de hoy platicaremos de eso y más, pero sobre todo vamos a ahondar muchísimo más en nuestro seminario clínico, el cual pues sigue con media beca. Muchísimas gracias, es el cupo limitado y bueno, pues el día de hoy también tenemos media beca para todos los asistentes aquí a Perio MX Academy. Y bueno, recordando lo que platicábamos el día de ayer platicábamos pues de la ambición de todos, la regeneración. La regeneración la podemos definir como la reproducción de la parte perdida o dañada del periodonto de manera que la arquitectura y función sean completamente restauradas. Y déjenme decirles una cosa, la regeneración depende mucho directamente de la condición histológica. Porque no hay manera de poder evaluar la regeneración si no es histológicamente hablando. Y entonces es cuando platicamos, porque podemos tener muchos hallazgos clínicos. Por ejemplo, podemos tener un defecto como el del video, ¿sí? Y en el defecto del video, yo lo que hice, pues obviamente fue la fase 1, etcétera, raspado radicular, después se cureteó el tejido granulomatoso y decidimos colocar proteínas de la matriz del esmalte, en el caso del Emdogain. Pero hay clínicos que bien pudieron haber decidido haber colocado injertos óseos. Por eso el seminario clínico, para decidir cuándo sí, cuándo no, qué es lo que la evidencia científica te dicta. Pero una parte importante es que podemos haber colocado un biomaterial y puede haber respuesta favorable clínica. La respuesta favorable clínica es que el diente deje de sangrar, que ya no haya movilidad, que ya no haya bolsa periodontal, bueno, no el diente, sino los tejidos gingivales dejen de sangrar, que no haya movilidad, que no haya profundidad de bolsa importante, sino que se estabilice el surco. Esta es la parte importante. Pero entonces, ¿quién lo logra? ¿El hueso? ¿La membrana? ¿El Emdogain?
el moco del plasma. Clínicamente yo puedo tener muchos hallazgos, pero para poder hablar y definir perfectamente pues la regeneración requiero histología. La histología es la única base para poderme dar y conferir si hay regeneración o no. Si se forma cemento, si se forma ligamento y se forma hueso. Si se forman estas tres entidades, hay regeneración del aparato de inserción. Y hemos platicado ya en seminarios, bueno, en clases anteriores, esta misma semana, qué tan posible es que se pueda hacer la regeneración en el ser humano. Normalmente el ser humano repara y todo va a depender de la profundidad de la lesión. Pero si manejamos bien una lesión, puede que el tejido se pueda regenerar o remodelar adecuadamente. Esos son los temas de los cuales nos estamos centrando. Y sobre todo, el principio principal de todo esto fue la RTG, la regeneración tisular guiada. El doctor Jan Linde, el doctor Niemann, en el año de 1978, o sea, un año antes de que yo naciera, ¿sí? Hicieron esto. Hicieron la colocación con la teoría de Anthony Melcher previamente, la colocación de barreras para excluir tejidos. Y ayer platicábamos cuál es el dinamismo de los tejidos periodontales, cómo cicatrizan los tejidos periodontales. Y bueno, y lo hicieron en un animal, ¿no? Esto lo hicieron en animales. ¿Y qué hacían? Pues colocaban barreras, porque sabemos que los tejidos que más rápido cicatrizan son los tejidos blandos. El epitelio cicatriza muy rápido. El epitelio de unión es 100 veces más rápido proliferativo que el epitelio oral externo. Después tenemos el tejido conjuntivo, y del tejido conjuntivo tenemos también que alrededor de 21 días ya empieza a buscar su maduración gracias al tejido de granulación. Pero realmente, ¿qué está pasando en la parte interna? Por eso es que se propió la idea de excluir, ¿sí?, el epitelio y el conectivo para proteger al coágulo que se forma en el defecto periodontal, predominantemente intraóseo. Entonces, la regeneración tisular guiada se basa en los principios de guiar los componentes de la cicatrización, guiar esos componentes celulares de la cicatrización periodontal. Y entonces es cuando nosotros nos encontramos a que si el coágulo lo estabilizamos en un defecto óseo, en un defecto intraóseo, ojo, estamos hablando de defectos alrededor de dientes. Es muy distinto hablar de defectos alrededor de dientes que hablar acerca de defectos netamente óseos, como pasa en búsqueda de la implantología, pero definitivamente esto es la base para la regeneración hacia la implantología. Entonces, si nosotros colocamos una barrera y guiamos los componentes de la cicatrización periodontal, puede darse una condición favorable. Puede darse una condición favorable, ya que sabemos que si el coágulo se estabiliza de una manera adecuada, pues va a tener contacto con pues, células proliferativas, células mesenquimales en este caso, y que van a coadyuvar a que se forme el aparato de inserción sin que nadie se interponga entre ellas. Y esta interposición o esta alteración la puede ocasionar, pues sí, el epitelio de unión o el tejido conectivo. Por eso, entonces, los objetivos de la RTG principalmente son impedir la migración de las células epiteliales. Dos, excluir células de tejido conjuntivo. ¿Para qué? Para proteger al coágulo y permitir la migración de las células de ligamento periodontal. Y aquí tenemos algo bien especial. Y por eso aquellos implantólogos y aquellos periodoncistas que estudian implantología porque no quieren hacer perios, sino quieren colocar implantes, les tengo algo que decir. Los implantes no tienen ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal es por el cual los tejidos tienden a regenerar. Hoy tenemos injertos óseos, hoy tenemos también la manera de poder estimular al cemento radicular, pero próximamente tendremos la manera de poder estimular realmente al ligamento periodontal, de quien se basa este complejo de regeneración periodontal, definitivamente depende del ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal es esta parte que nosotros no lo vemos. De hecho, es el único tejido periodontal que no vemos, porque la encía la vemos, el epitelio lo vemos realmente, o sea, el epitelio de la encía, el epitelio al externo lo vemos, lo sentimos, ¿no? El cemento radicular lo vemos, ¿sí? Cuando levantamos un colgajo, cuando hay recesiones como las que tengo yo aquí atrás, ¿no? Pero el hueso también lo vemos cuando levantamos un colgajo, el periósteo también, el ligamento no. El ligamento, la única manera de poderlo ver es quizás radiográficamente con este ensanchamiento que nos dice que hay, pues obviamente, un espacio donde el diente se está anclando en el hueso. Incluso dicen los histólogos que el diente se encuentra suspendido en el hueso. Y hoy vemos que la RTG depende directamente de la migración de las células del ligamento periodontal. ¿Y qué células? De hecho, de eso vamos a hablar ahorita. Pero entonces tenemos aquí una guía.
Hay autores que dicen, como el caso del doctor Jan Linde, que es el esquema que están viendo aquí en mi sombra, que dice que, bueno, el primer tejido que cicatriza es la encía, después el conectivo, el hueso y el ligamento. Pero hay otros autores, ¿sí? Como el doctor Ray Teixeira o el doctor Wolf, que en esquemas mencionan que no, que primero es el ligamento y después es el hueso. ¿Quién es primero? Realmente no hay una claridad significativa. Puede ser que el hueso promueva la formación a través de las células de la médula ósea, que son células mesenquimales. Puede ser que el ligamento también, pero realmente dependemos de las células mesenquimales que se encuentran en el ligamento y de las células mesenquimales que se encuentran en la médula ósea. Realmente lo importante del aparato de inserción es que tengamos bien claro que el ligamento periodontal tiene una trascendencia importante, porque el hueso va a reparar a hueso, pero el ligamento tiene una fracción que forma al cemento y tiene una fracción que forma al hueso mismo. Entonces, es la importancia. A nivel radiográfico, el ligamento periodontal se llega a observar y tiene mayor anchura en el extremo apical. Esto también es importante porque cuando hay una lesión endoperiodontal o una lesión apical, pues puede encontrarse respuesta favorable después de haber hecho un muy buen tratamiento de conductos, ¿no? Pero también puede ser al revés, o sea, cuando hay un daño a nivel apical, pues puede generarse un daño que pueda ser completamente irreversible y generar una lesión apical. Es más angosto en la parte central, o sea, es más angosto y sabemos que por eso le dicen que el ligamento periodontal tiene forma de reloj de arena o de guitarra. Realmente dependemos en la regeneración del ligamento periodontal y como comentamos hace un momento, el ligamento periodontal predominantemente está formado por fibroblastos, aunque tiene muchas células, ¿eh? Tiene muchas células. Muchas células son en su fracción que está unida al cemento, pues hay cementoblastos, hay cementoclastos, y en la porción que está unida al hueso hay osteoblastos, hay osteoclastos, pero realmente quien modula la replicación, la remodelación de los tejidos, ya sea del cemento o del hueso, es el ligamento de quien dependemos, de quien el diente depende de su suspensión, no es del hueso, porque a veces tomamos una radiografía cuando hay una lesión periodontal y decimos, ah, hay pérdida de hueso. Bueno, realmente hay pérdida de inserción, sería lo correcto. Y la pérdida de inserción, ¿quién inserta a los tejidos? ¿Quién inserta a la raíz? Al hueso, el ligamento. El único que inserta la raíz al hueso es el ligamento. De quien dependemos es del ligamento. Entonces, qué importante, porque el ligamento, el cemento y el hueso pues obviamente tienen una inducción embriológica muy similar. Esa inducción embriológica similar, pues es proveniente de la capa celular interna del saco dentario y es obviamente mesenquimal. Pero en la porción en la que se encuentra el cemento radicular es una situación embriológica, pues ectomesenquimal. Sabemos que el ligamento periodontal para que se forme, se tiene que formar primero el cemento. O sea, no se forma el hueso y después se forma el ligamento, eso no pasa. ¿No? Realmente del que depende el ligamento es del cemento, cuando se está formando el diente mismo, cuando se da la odontogénesis. Para que se forme el ligamento, no hay una ligamento periodontalgénesis, no existe. Realmente el ligamento se forma en la cementogénesis. Esto es tenerlo bien claro porque de quien dependemos y donde las bacterias se acumulan, donde se forma el sarro, cálculo, tártaro o donde el biofilm interactúa es directamente con el cemento. Por eso a veces hay gente que menciona que hay que curetear o hay que raspar, no, curetear no se puede porque no es un tejido blando, hay que raspar y alisar el tejido necrótico del cemento. Qué interesante. Pero a veces es interesante que nos pongamos a ver que el cemento tiende a repararse y por eso hay diferentes alternativas biológicas para reparar el cemento y mañana en el seminario las veremos. Pero entonces hay algo bien especial. Hay una célula que se llama célula mesenquimatosa indiferenciada, que se encuentra principalmente en el ligamento periodontal y se encuentra también en la médula ósea. La célula mesenquimatosa indiferenciada es una célula que se encuentra en gran cantidad en el tejido periodontal, en el tejido conectivo periodontal. Y no, ojo, no confundir el tejido conectivo gingival. El tejido conectivo periodontal es el ligamento periodontal, porque realmente el ligamento periodontal es un tejido conectivo también que conecta a la raíz con el hueso. Es una célula pluripotencial, la célula mesenquimatosa. Bien podría ser una célula madre, una célula troncal, ¿sí? También la podemos encontrar así, una stem cell, ¿no? Y es una célula pluripotencial que se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos y que obviamente pues se encarga de diferenciarse dependiendo de las necesidades. Y aquí es donde algo pasa bien especial, porque en el ligamento periodontal gracias a que se encuentra esa célula mesenquimatosa, si se necesita formar cemento al momento reparativo, regenerativo, de remodelación, pues se diferencia el cementoblasto. Si se necesita formar
hueso, pues se diferencia a osteoblasto. Entonces, realmente de quien dependemos es de la célula mesenquimatosa indiferenciada. Entonces, tenemos una situación, un defecto intraóseo, que el día de mañana hablaremos de defectos intraóseos. Tenemos un defecto intraóseo que puede dividirse en varias paredes corticales. Ya mañana platicaremos de esto, las personas que nos acompañen a nuestro seminario clínico. Pero en el defecto intraóseo, ¿qué me indica? ¿Qué me indica este defecto intraóseo? Que puede ser contenedor incluso. Que en este defecto intraóseo, pues obviamente como todos los defectos, hay pérdida de hueso, ¿sí? Pero también hay un espacio donde se puede proveer la disponibilidad de formar un tejido nuevo, gracias a que si manejamos adecuadamente ese defecto, pues se puede otra vez restablecer. Cosa que no pasa con los defectos supraóseos, los cuales son completamente horizontales. Mañana platicaremos de eso, pero vamos a centrarnos en la biología del defecto intraóseo. Y esta biología habla de lo siguiente. Entonces tenemos un defecto intraóseo que está perfectamente bien delimitado y sabemos que si nosotros queremos encontrar la reparación, la regeneración, la remodelación de este tejido, pues requerimos obviamente pues quitar quizás el tejido de granulación o pues, el tejido granulomatoso crónico y que obviamente tenemos que estimular a las células mesenquimales del ligamento periodontal. Y las células mesenquimales del ligamento periodontal son principalmente, pues son células mesenquimales que nos van a ayudar a la nueva inserción del ligamento periodontal en el cemento, pero obviamente también no olvidar que también hay células mesenquimales en la médula ósea. Ahora, ¿qué tan viable es la médula ósea en esta zona? Pues bueno, puede ser un tanto compleja la situación. Realmente dependemos de la célula mesenquimal del ligamento periodontal. Entonces, por eso el ligamento es una parte fundamental. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Tenemos un daño. ¿Qué está pasando en esta zona? Donde tenemos una bolsa periodontal con un defecto infraóseo. Y la pregunta que me hacen es, ¿entonces solo se pueden regenerar defectos infraóseos? Sí. Hay defectos supraóseos de cero paredes que quizás se puedan regenerar, pero esto pensando en defectos simplemente y únicamente supraóseos, o sea, en defectos del reborde, pensando en implantología. Y ahí sí tenemos la posibilidad, en algunos casos, porque no es tan sencillo, de generar un aumento vertical. Pero en este caso, en defectos periodontales alrededor del diente, es muy difícil lograr el manejo supraóseo, aunque lo hemos logrado en algunos casos aislados, pero lo hemos logrado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que nosotros cuando tenemos un defecto, ¿dónde está mi cara? Aquí. ¡Ay, estoy aquí en el defecto! Y en este defecto, pues obviamente cuando yo suturo, después de haber cureteado, que les quiero recomendar que vean el webinar del doctor Mark Hurseller que habla acerca del manejo del colgajo, es maravilloso. Bueno, ahí, después de que levantamos el colgajo y cureteamos, colocamos nosotros una membrana. Y esa membrana va a ser una barrera que va a excluir al epitelio, va a excluir al conectivo y va a permitir que las células mesenquimales, sí, que se encuentran tanto en el ligamento como en el hueso, puedan proveer al coágulo. Y obviamente al momento en que se está proviendo el coágulo, y obviamente son estimuladas, principalmente son estimuladas las células mesenquimales por factores de crecimiento que hay en el coágulo, ¿no? Y esos factores de crecimiento son liberados por las plaquetas. Qué interesante, porque también ahorita platicaremos del plasma rico en plaquetas, que en muchos lugares de mi país, en muchos lugares de América Latina y en muchos lugares del mundo se habla y le tienen mucha fe al plasma rico en plaquetas. Sí sirve el plasma rico en plaquetas, pero ahorita platicaremos de él. Entonces, el coágulo va a buscar su diferenciación a tejido de granulación y a través de tejido de granulación se forman nuevos vasos sanguíneos, pero obviamente las células mesenquimales van a poder proveer una situación importante a través de la diferenciación hacia fibroblastos, osteoblastos, cementeoblastos y que se forme una nueva inserción como están viendo aquí, una nueva inserción. Que se forme hueso, que se forme ligamento, ¿sí? Que se forme cemento. Normalmente la RTG buscará eso, que se forme hueso, ligamento y cemento. No se esté estimulando al cemento, definitivamente. Esto pasa en la RTG. La RTG significa que haya pues una membrana, una barrera y pues bueno, ahí estamos. Entonces, pensando en la RTG misma, se tiene que dar un espacio. Ese espacio, ¿sí? Obviamente va a buscar que no se colapse el tejido, que no haya un colapso del biomaterial, que no se colapse tampoco pues, el mismo tejido del colgajo y buscamos proveer el espacio. Por eso en algunos defectos colocamos sustituto óseo para mantener el espacio. Hay defectos netamente del reborde, defectos óseos donde se llegan a colocar tachuelas o tornillos para que se ponga una carpa y se provee un espacio. Porque si sabemos que si no hay ese espacio propuesto, pues que se pueda proveer ese espacio, pues evidentemente hay un colapso. Y el colapso del biomaterial va a limitar la regeneración.
Sí, porque me tocó el otro día que no sé si tengo algún papel. Sí, aquí tengo un papel. La membrana normalmente es como un papel, ¿no? Es como un papel. Y me tocó el otro día, y de hecho voy a ponerlo así. Sí, voy a ponerlo así, voy a salirme ligeramente de la presentación. Aquí estoy. La membrana es un papel, ¿no? Que nosotros tendremos que recortar. Y el defecto, pues obviamente es un defecto contenedor, porque es un defecto intraóseo. Puede ser supraóseo, puede ser un defecto que aquí está como mi nómino. Este es mi dominó. Entonces, la membrana necesitamos colocarla encima para que se pueda proveer el espacio. El problema de esta situación es que si no proveemos el espacio adecuadamente y nosotros agarramos la membrana y la hacemos, quizás, pues la alteremos en su superficie y entonces la metamos en un defecto, no sirve de nada. Realmente lo importante de la membrana es que sea una barrera. Y esta barrera necesita que, pues obviamente, el defecto se pueda cubrir adecuadamente, ¿no? Aquí estoy, se pueda cubrir adecuadamente y entonces se provee un espacio. Aquí estoy, se pueda proveer un espacio. Este es el Stormtrooper. Entonces, importante esta situación. La membrana si colapsa, pues limita el espacio y obviamente, pues no tendremos situaciones regenerativas. Por eso la membrana puede ser un tanto un reto, es un gran reto, ya que si nosotros colocamos una membrana y esta se altera, y se puede alterar con los líquidos, con la sangre, podemos al momento de suturarla, podemos desgarrarla. Mañana platicaremos de esto en el seminario. Entonces, realmente esto puede dificultar la capacidad regenerativa y sobre todo el pronóstico de un procedimiento. Entonces hay que tener cuidado. Yo cuando pienso en un espacio, pienso en este espacio. Y realmente este espacio es el defecto mismo, ¿no? Por eso, en la historia de la RTG se han propuesto diferentes biomateriales, grandes biomateriales. Y saludo a todas las personas ahorita que estamos llegando a más de 350 conexiones en vivo. Muchísimas gracias. Compartan esta información porque es importante y realmente la historia del RTG es fabulosa, porque realmente de esta historia hemos aprendido cómo cicatrizan los tejidos y cómo podemos modularlo. Y hoy con la implantología, pues tenemos grandes tendencias buscando la regeneración del hueso, simplemente. Entonces tenemos que en el año de 1994, el doctor Cortellini, el doctor Piniprato, en el International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, publicaron la utilización del dique de goma o del dique de hule para la regeneración periodontal. En este ejemplo, este es el artículo mismo. 1994, o sea, ya pasó mucho tiempo, ya pasó, pues ya 26 años, ¿no? Qué interesante esto, qué interesante esto. Vean, un defecto intraóseo, contenedor de una sola pared. Aquí estamos viendo. Mañana platicaremos de este tipo de defectos. Mañana clasificaremos defectos. Mañana en el seminario se podrán meter a preguntarme cosas. Pero ahorita estamos hablando de las bases biológicas de los procedimientos regenerativos. ¿Y qué hicieron, qué hicieron ellos? Ellos platicaban en este artículo de la colocación del dique de goma. Sí, el dique que utilizamos para aislar en endodoncia. Hacían perforaciones, hacían porque ya esto ya no se hace. Realmente esto es un patrón histórico. Platiqué con el doctor Giovanni Zucchelli el año pasado, por ejemplo, y le comentaba acerca de esto y me dice, bueno, es que esto ya es historia, es un patrón de la historia de la periodoncia, ¿no? Realmente hoy, si tú hoy quieres decir, ay, vamos a colocar un dique de goma ya que ya que se abra la contingencia para regenerar, creo que está muy mal planteado esto. Pero al momento de retirar el dique de goma, recuerden este defecto, vean este defecto, cómo está aquí. Vean el defecto intraóseo. Ahora, se coloca el dique de goma, y digo dique de goma, aquí decimos dique de hule, pero digo dique de goma porque así se dice normalmente en muchos lugares de Latinoamérica. Al momento de retirarlo, al tiempo, a las semanas, normalmente se recomienda entre 12 a 16 semanas, realmente el dique de goma, los que lo llegaron a utilizar, no van a dejar mentir, no dura tanto tiempo sumergido, es muy fácil que se exponga, pero vean la cantidad de tejido que se formó. Un tejido óseo neoformado, un tejido óseo gomoso, como decía mi maestro Filiberto Enríquez Avivo. Otra vez lo vuelvo a citar. Saludos, maestro. No sé si me esté viendo, pero bueno, saludos a mi maestro. Cuídese mucho, maestro. Entonces, tenemos esta situación.
un defecto intraóseo, el dique de goma, y bueno, vean la formación del tejido. Realmente el dique de goma, pues es uno de los antecedentes de las primeras membranas no absorbibles. Platicaremos de esto más adelante. Pero entonces, hay un protocolo de desinfección del dique de goma. Si quieren mañana verlo, pues mañana lo platicamos. Pero realmente no es necesario decirlo porque ya esto ya, no es que ya haya pasado de moda, pero es que ya no es necesario porque hoy tenemos tantas herramientas que ya evitan estos dolores de cabeza, porque colocar el dique de goma, y también saludo a una gran compañera que colocaba muchos diques de goma. De hecho, puedo presumir que fue una de las doctoras que más diques de goma ha colocado en la Facultad de Odontología de la UNAM, la doctora Rosalía Hernández Martínez. Saludos a la querida Rose, a mi madre, saludos. Bueno, ella, no dejar mentir, o sea, al momento de la colocación es muy flexible. No, es un dolor de cabeza. Realmente no se lo recomiendo el utilizar dique de goma. Así que lo dejamos como un patrón histórico, ¿no? Como cuando las abuelas dicen, ay, ¿te acuerdas cuando íbamos al cine y era de carrete? Bueno, pues así, ahora ahí tenemos streaming, así que ya hoy tenemos diferentes alternativas, pero es una alternativa que vale mucho la pena mencionar. Eh, entonces, me dice Emma Martínez en Facebook, si el tratamiento de la membrana no funciona, ¿qué procedimiento? No, espérense, momento, tiempo. La membrana, claro que funciona. No estamos diciendo que la membrana no funcione. Ojo. La membrana sí funciona y obviamente es un biomaterial que sigue siendo válido y es parte de la regeneración tisular guiada. Así que tranquilos. La membrana, nunca he dicho que la membrana no funcione. Realmente lo que incluso ya no utilizamos es el dique de goma. Pero vamos a seguir hablando. Yo creo que, Emma, vas a tener muchas respuestas después de esto. ¿Qué es importante mencionar? Pues obviamente que un biomaterial es un material no vivo que interactúa con un sistema biológico. Eso es un biomaterial. Pero hay que buscar que un biomaterial tenga biocompatibilidad. Y la biocompatibilidad de un biomaterial es la capacidad de un material para actuar en la respuesta del huésped en una situación específica, y esto es, ojo, y muy importante, sin afectar al organismo ni al ambiente fisiológico de los tejidos. O sea, no hay que dañar al organismo ni al ambiente fisiológico de los tejidos. Esto es un biomaterial. Entonces, son propiedades de un biomaterial para RTG, regeneración tisular guiada. Pues que tiene que ser biocompatible, ¿no? Que no genere ninguna reacción adversa en el cuerpo, ni nada, ninguna reacción de rechazo, etcétera. El dique de goma, pues obviamente ya no es una opción. No es que genere rechazo, pero al principio se coloca por un lapso muy bajo. Entonces, por eso ya no vamos a hablar de dique de goma. Pero las membranas obviamente requieren una biocompatibilidad. Sí, porque sí sirven, ¿eh? Sí sirven. Emma, espero que haya contestado tu pregunta. Exclusión celular, ¿sí? Que no permita la migración de células epiteliales y del tejido conectivo, es una propiedad importantísima, porque hay membranas que son perforadas, membranas que se llaman fenestradas, fenestere, de que eso es una ventana en francés. Entonces, si hay membranas fenestradas, ¿de qué sirve que esté fenestrada? Si tiene perforaciones y si tiene poros, pues por ahí se pueden meter las células y puede haber migración. Entonces, realmente requerimos que sea una barrera, es una exclusión celular. Otra, la integración tisular, que pueda tener una integración tisular. De hecho, la integración tisular de las membranas, pues obviamente se tienen que recortar las membranas y obviamente se tienen que suturar. Esa integración puede ser así. Hay bioadhesivos, como lo platicamos ayer, como el cianacrilato estéril, que se utiliza mucho en Cuba y que hay también aquí marcas comerciales que se colocan para pegar la membrana, pero déjenme decirles que no es significativo a veces el grado de adhesión. Puede serlo en algunos casos, pero depende mucho de la situación y del defecto y del diente que tú quieras regenerar. Otra situación, fácil uso. Y las personas que hayan colocado membranas que me estén viendo ahorita aquí en vivo y en directo en Facebook, saben que una membrana no es fácil de colocar. Una membrana no es fácil de colocar. Mañana vamos a ver algunos videos. Y bueno, realmente es muy fácil que se pueda desgarrar. Hay que tener una cierta pericia. La curva de aprendizaje para la fijación de membranas no es tan sencilla. Hay que tener mucho esa situación directa con si es fácil o no el uso. Por eso se llegaron a hacer otro tipo de membranas que podían polimerizar dentro de un defecto. Hay muchas ideas de membranas, pero hoy tenemos una actividad biológica importante en los defectos. Hablando de la actividad biológica, hay muchas membranas que son no absorbibles. Y las membranas que no son absorbibles, pues evidentemente tienen grandes posibilidades, pero el problema de las membranas no absorbibles es que la hidrólisis por las cuales se pueden absorber pueden generar una reacción inflamatoria crónica. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y las membranas no absorbibles pues van a requerir una reapertura y que pues obviamente tengas que estar abriendo los colgajos para retirarla.
Este estudio es un estudio clásico del doctor Anthony Sculian, que está publicado en el Preventorio de 2000, donde se observa en animales cómo es la migración incluso supraósea para la regeneración periodontal. ¿Y de quién dependió esa regeneración supraósea? Si se dan cuenta, miren, sigan mi sombra. Aquí estas rayas negras es la membrana, es la barrera que se llega a colocar en un defecto supraóseo. Obviamente aquí se está formando el tejido, ¿sí? El tejido de granulación, y este tejido de granulación conlleva así la neoformación de vasos sanguíneos, de fibroblastos, de células también hematológicas, y se restablece y gana inserción en un defecto supraóseo. El tema de los estudios en animales es que la enfermedad periodontal, esto fue hecho en un defecto creado, ¿no? O sea, que se hizo el defecto supraóseo con una fresa en un animal, se colocó la membrana, pero no tenía enfermedad periodontal, ¿no? El animal. O a veces también en los animales llegamos a crear enfermedad periodontal, los investigadores llegamos a colocar ligaduras para que se acumule la placa y se generen bolsas periodontales. Pero esta situación, estas condiciones nos pueden llegar no a sesgos, pero sí a interpretaciones que a veces no puedan ser transportadas en el humano. Porque cuando hay defectos periodontales asociados a una bolsa periodontal, pues realmente hay una alta proliferación de citocinas y de moduladores proinflamatorios, que no es lo mismo que crear un defecto supraóseo o intraóseo en un animal que pues está sano, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en transportar conceptos que se han hecho en animales con humanos. Pero algo que sí nos puede ayudar esto es ver que si se da el espacio adecuado, como están viendo aquí, si se da el espacio adecuado provisto por una membrana, pues sí puede haber una formación, una neoformación de tejido. Esto también obedece mucho hacia la implantología y de ahí vienen los conceptos de ROG, regeneración ósea guiada, o GBR, Guide Bone Regeneration. Y seguimos. Entonces, los procedimientos enfocados a la eliminación de la bolsa, pues uno son, quirúrgicamente hablando, hablamos acerca de los sustitutos óseos, la colocación de sustitutos óseos, injertos óseos. Hay diferentes tipos de sustitutos e injertos óseos. Recordemos que un injerto principalmente es un biomaterial o un material biológico que contiene actividad celular. Hoy ya está bien definido la palabra injerto óseo. Los demás son sustitutos que pueden ser genogénicos, que provienen de animal, o pueden ser aloplásticos, que provienen de una manera sintética. Hablando de los injertos óseos, tenemos los injertos que provienen de humano principalmente, y obviamente el injerto autólogo es el rey de todos, porque es osteoconductor, osteoinductor y también osteogénico, porque tiene osteoblastos contenidos en ese biomaterial. Y tenemos el injerto que proviene de cadáver, un aloinjerto o un sustituto halogénico, porque depende, hay diferentes tipos de aloinjertos. Hay aloinjertos, cuando dice alo es otro. Y los aloinjertos, pues obviamente son injertos que provienen de cadáver, pero no tienen células, evidentemente, pero tienen proteínas. Y dependiendo del grado de la proteína, es que pueda ser injerto o puede ser nada más un sustituto halogénico. Y obviamente, si no tiene una actividad celular molecular importante, pasa a ser un implante. Cuando en odontología decimos implante, nos imaginamos nada más, nos imaginamos el tornillo, pero también puede haber implantes óseos. Y estos implantes óseos, pues son matrices óseas que pueden ser inertes y que pueden ser genogénicas de origen animal, ya sea bovino, porcino, también hay equino, ¿sí? O incluso de la coralina del mar, o también pueden ser aloplásticos, que pueden ser sustitutos óseos, como el caso de las hidroxiapatitas sintéticas, como el caso del vidrio bioactivo, como el caso del fosfato beta tricálcico. Esta es la clasificación que tenemos de los injertos óseos. Y aquí vamos a ver un poquito. Tenemos que, por eso les digo que sigan el canal de Periodoncia UNAM 3016 en Facebook y ahí van a poder ver estos videos que son los periotips de Periodoncia UNAM 3016. Y bueno, entonces hay diferentes tipos de biomateriales. Tenemos, la verdad es que los biomateriales óseos que se utilizan en odontología normalmente son polvos, ¿no? Son polvos, son particulados que pueden ser de entre 250 a 500 micras. Cuando ustedes compran injertos es así. Aquí está la clasificación de injertos óseos y sustitutos óseos, cómo se maneja. Esto fue publicado en 1999 en el libro de Bone, del doctor Arun Garg. Y bueno, normalmente el injerto sustituto óseo viene en un vial, ¿no? Este sustituto se coloca en un godete, en un vaso Depen, que esté estéril, y se deja hidratar el sustituto óseo. El sustituto óseo lo hidratamos normalmente, dependiendo del fabricante, de 3, 5 minutos, normalmente es el promedio en el que se deja, puede ser menos. A veces los sustitutos óseos los mezclamos con tetraciclina.
La proporción de la tetraciclina con el sustituto óseo es 3:1. También llegamos a mezclarlo con el coágulo, sí, es importante eso. La realidad es que cuando lo dejamos hidratar al sustituto con suero y después absorbemos el líquido con una gasa, se forma una masilla. Esa masilla nos permite poder moldear o poder ir confeccionando o configurando el defecto con un llenado óseo. Por eso se requiere un defecto intraóseo. En un defecto supraóseo no hay quien le dé nutrición a ese injerto. También se puede mezclar el injerto óseo o los sustitutos óseos con Emdogain, con las proteínas derivadas de la matriz del esmalte. A mí me gusta mucho colocar una cama de Emdogain y a través de esa cama de Emdogain coloco el sustituto óseo de tal manera en que vean, se está agarrando una configuración estrellada y hay una integración directa. También se puede mezclar el sustituto óseo con plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas. Se forma un moco plaquetario a través de una membrana de fibrina y entonces el sustituto óseo tiene una configuración también y una confección pegajosa llamada sticky pond. Básicamente, estas son las alternativas que tenemos. Hoy en día tenemos también proteínas morfogenéticas óseas, pero las proteínas morfogenéticas óseas, que son factores de crecimiento recombinantes humanos, pues se utilizan principalmente para el manejo de defectos óseos, principalmente óseos. Cuando hablamos de periodoncia, hablamos de defectos alrededor del diente. Y estos fueron los periotips de Periodoncia UNAM 3016. Bueno, pues entonces tenemos también dentro de las alternativas los tratamientos, pues obviamente por medio de las membranas, la RTG. La RTG tan conocida y esta RTG tan recurrida. Me preguntaba una doctora si las membranas sirven. Pues sí, sí, claro que sirven. O sea, no hemos dicho que no sirvan, pero ya hay otras alternativas un poco más sencillas de aplicar. La idea es que la membrana se pueda fijar y pueda quedar oclusiva en el diente, oclusiva, acinturonada, que no haya nada que pueda entrar a través de esa membrana. Realmente es la parte importante de la membrana. Para que pueda quedar bien oclusiva, tenemos que suturar la membrana o fijarla con adhesivos. Esto es lo que hacemos en nuestros cursos. Quizás hagamos un curso en línea donde podamos enseñarles cómo suturar una membrana. Pero también las podemos fijar, las membranas, en defectos óseos, principalmente en implantología, con tachuelas o tachinas, como le llaman en algunos, o chinchetas, como le llaman en algunos lugares de América Latina. Y por eso también hay diferentes tipos de barreras. Importante, porque hablando acerca de los tipos de membranas, para perio, porque para implantología hay un tipo de membranas. ¿Por qué para implantología hay otro tipo de membranas? Porque en implantología se busca la regeneración ósea guiada. En periodoncia se busca la regeneración tisular guiada. No es lo mismo tener un defecto alrededor de un diente, este es mi diente, y tener un defecto donde haya necesidad de que se forme hueso, ligamento y cemento, a que haya un defecto donde solo me interesa el hueso. Por eso los tipos de membranas en periodoncia son las siguientes, solo en perio. En perio son no absorbibles, y tenemos las no absorbibles como las que provienen del politetrafluoretileno expandido. Siempre nos equivocamos. Politetrafluoretileno expandido. Repitan conmigo. Politetrafluoretileno expandido. Que este politetrafluoretileno expandido también puede ser con refuerzo de titanio. Y este refuerzo de titanio es muy similar, ahorita tan de moda, nuestras mascarillas, barbijos, cubrebocas, tapabocas. Nuestras mascarillas tienen las que son de una manera importante de uso quirúrgico, tienen un alambre, entonces pues ese alambre permite el espacio y que se pueda configurar o que se pueda amoldar perfectamente a la nariz. Pero aquí lo importante es que lo mismo sucede en este principio con membranas de politetrafluoretileno expandido. Le colocan ese alambre de titanio, refuerzo de titanio, para que la membrana no colapse. Obviamente es una gran alternativa, es un gran principio y para R o G es de las mejores opciones. Y tenemos el dique de goma, ¿sí? El dique de goma dentro de las no absorbibles, ¿no? En periodoncia, pues se llega a manejar, pero pues ya realmente no lo utilizamos. En las absorbibles, disculpe, se comió ahí la S, la pantalla. En las absorbibles tenemos ácido poliglicólico y tenemos la reina de las absorbibles, como es la colágena, la membrana de colágena. Ahora, para implantología me gustaría incluir membranas de titanio, con membranas mallas de titanio. Tenemos las membranas también que son de lenta absorción, como son las de pericardio, como la membrana Jason. Y también tenemos membranas como las de fascia lata, entre otras. Y dentro de las absorbibles en perio también ya estamos utilizando la matriz dérmica celular. Quizás me faltaría esa en absorbibles aquí en perio, la de matriz dérmica a celular. Ahorita voy a contestar todas las preguntas. Saludos a las más de 350 personas que están en vivo. Saludos a todos. Y bueno, estamos hablando acerca de las membranas. Por otro lado, tenemos al Emdogain.
Y el Endogame, pues habla mucho también de las necesidades y de las posibilidades hoy tecnológicas, biotecnológicas que puedan dar. El Endogame no es más que unas proteínas de la matriz del esmalte. Estas proteínas de la matriz del esmalte provienen de gérmenes de cerdo, ¿sí? De gérmenes dentarios del cerdo. El cerdo tiene el sistema inmune muy similar al ser humano y estas proteínas participan en la cementogénesis. EMD, Enamel Matrix Derivative, proteínas derivadas de la matriz del esmalte. Estas se utilizan para estimular al cemento y obviamente se forma el cemento, se forma el ligamento y se forma el hueso. Son los tratamientos regenerativos enfocados para la eliminación de la bolsa. Y ahora tenemos el otro tratamiento, que mucha gente lo ve como pues el la gran alternativa, la gran estrella, que es el plasma rico en factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas. La realidad es que es una realidad, perdón, en el pleonasmo, es una realidad verídica o real, ¿no? Del uso del plasma rico en plaquetas a nivel quirúrgico y regenerativo en los tejidos tanto periodontales como en los tejidos dentarios en cirugía oral, maxilofacial y periodontal. La realidad es que, vean, esto que están viendo en el video es un ejemplo de cómo el hueso se vuelve un tanto pegajoso, ¿no? Ese hueso que se vuelve pegajoso o sticky bone, pues es lo más referente que tenemos cuando las partículas del hueso, sigan mi lupa, ¿sí? Se van integrando y se van, pues, adhiriendo gracias a la reacción que pueda suceder con la fibrina. Se llega a hacer una reacción, pues, obviamente con manejo de sustancias como el sulfato de calcio o también la trombina. Y gran recurrencia hablar del PRP, y es bien importante porque a nivel regenerativo se habla cada vez más de él. Pero a nivel periodontal, ¿qué está pasando con el PRP? Realmente el PRP tiene muchas situaciones que vale la pena mencionar porque, bueno, de hecho no es una pelea, pero hay una controversia acerca de qué es PRP, qué no es PRP, o qué es el PRFC, o si son cosas distintas, o si son similares. Realmente, para no meternos en controversias y en conflictos, porque estas clases, recuerden que son inspiradas en alumnos de pregrado, es mencionarles que las diferencias no son significativas entre uno y otro, aunque quizás en el PRP haya mayor concentración plaquetaria debido a que hay una mayor centrifugación que en el PRFC. En el PRFC puede haber sistemas abiertos y cerrados, en el PRP es un sistema cerrado, o sea, de centrifugación, pero realmente las dos cosas se parecen mucho. Ahora, provee regeneración periodontal y bueno, hay que analizar qué pasa con el PRP. Realmente sabemos que en los vasos sanguíneos hay células. Hay muchas células, las células blancas, las células rojas, y también tenemos las células derivadas del megacariocito, como son las plaquetas. En las plaquetas, y voy a ponerle pausa aquí, en las plaquetas tenemos diferentes factores de crecimiento. Voy a poner en la plaqueta, ahí estoy, Carlos Monteagudo en la plaqueta. En las plaquetas tenemos diferentes factores de crecimiento y recuerden que los factores de crecimiento son proteínas estimulantes y proteínas inductoras. Lo digo así porque estamos hablando para alumnos de pregrado. Quizás me está viendo un maestro y, ay, qué chafa explica. No me importa. Lo ideal es que ustedes entiendan. Hay proteínas que son llamados factores de crecimiento, así como hormonas, ¿no? Y pueden tener una acción parácrina, etcétera. Hablando acerca de los factores de crecimiento principales que tenemos son el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, sigan mi sombra, aquí está, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de transformación beta, factor de crecimiento vascular endotelial y factor de crecimiento fibroelástico junto con el factor de crecimiento epitelial. Los factores de crecimiento se encuentran en las plaquetas. Ahora, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas va a llevarnos o va a coadyuvar al crecimiento celular, a la nueva generación y reparación de vasos sanguíneos y la producción de colágeno. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas es muy importante en la formación de tejido blando. El factor de crecimiento de transformación beta es el precursor de las proteínas morfogenéticas óseas, unas proteínas, las BMPs, que ayudan a la formación de hueso. Y esto principalmente entonces habla que el factor de crecimiento de transformación beta ayuda a la formación y neogénesis de células epiteliales, a la formación de células vasculares endoteliales y la promoción de la herida, la cicatrización de la herida. Pero sí, es precursor de las BMPs. El factor de crecimiento vascular, el crecimiento y la regeneración de vasos sanguíneos. El factor de crecimiento fibroblástico, pues obviamente la producción de colágeno y ácido hialurónico, llamado hialuronano cuando está actuando directamente de una manera local. Y el factor de crecimiento epitelial o epidérmico, ayuda al crecimiento y la angiogénesis. ¿Se dan cuenta
todos los factores de crecimiento, la mayoría, o más bien casi todos, falta el insulinoide, faltan muchos, son más de 10 familias de factores de crecimiento, pero todos participan en la producción de vasos sanguíneos. Realmente, ¿de quién dependemos? De los vasos sanguíneos, de la nutrición y de la nutrición de una herida, ¿sí? A través del coágulo y la formación de tejido de granulosa para que se repare esa herida. Ahora, hablando acerca de lo que pasa con la plaqueta y lo que pasa con el PRP, pues es bien importante que nosotros tomemos bien en cuenta que cuando nosotros tomamos sangre, que para nivel dental ya se pueden tomar 10 mililitros, se pueden tomar hasta 100 mililitros, que es mucho, es un litro, ¿no? Pero realmente toda la sangre que se toma se centrifuga para que, dependiendo del peso molecular del contenido de la sangre, se separen las plaquetas. Al momento de que nosotros separamos las plaquetas, obviamente puede ser utilizado esta condición plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas en diferentes situaciones clínicas, tales como se puede utilizar en articulaciones, en ligamentos, en tendones y otros tejidos blandos, otros daños de tejidos blandos. Por eso el plasma rico en plaquetas es muy útil para condiciones de piel. Incluso las personas que osan de inyectarse Botox, pues es mejor que se coloquen plasma rico en plaquetas porque es muchísimo mejor. Yo voy a hablar de plasma rico en plaquetas porque sé que tiene la mayor condición biológica, molecular y de número de plaquetas, aunque el factor de plasma rico en factores de crecimiento también pasa. Ahora, ¿qué es lo importante del plasma rico en plaquetas? Normalmente en la sangre, pues obviamente tenemos muchos componentes y tenemos una baja concentración de plaquetas. En el plasma rico en plaquetas tenemos más plaquetas y tenemos algunas condiciones de células rojas, de eritrocitos. Los eritrocitos son los responsables de que en la inflamación se puedan expresar citocinas, como es el caso de la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8 y las metaloproteinasas 9. Estos provienen de los eritrocitos. Importante esto, porque en un coágulo requiero eritrocitos para que se liberen estas citocinas proinflamatorias y obviamente pues se dé una respuesta inmunoinflamatoria hacia la fagocitosis y hacia otros tipos de inducciones, ¿no? Pero en el plasma rico en plaquetas, pues no es que se desechen estas células, pero sí se inhibe la cantidad de células rojas para que entonces la proliferación neutrófila y la proliferación también de fibroblastos me conlleve a que se forme una matriz extracelular que promueva la regeneración o la reparación. El plasma rico en plaquetas es sumamente efectivo en odontología, para formar hueso, para formar tejidos blandos, para formar tejido conectivo gingival, para alrededor de implantes, ¿sí? Obviamente por la interacción y la inducción molecular de estos, pero, 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 el problema que tenemos a nivel periodontal es que el ligamento periodontal no estimula al cemento radicular. Repito, el ligamento periodontal no estimula al cemento radicular. Por lo tanto, no estimula de una manera tan fehaciente al ligamento periodontal. Así que los procedimientos de cirugía por colgajo para eliminar la bolsa periodontal son la cirugía por colgajo simple, donde hay un curetaje abierto, ¿sí? Los injertos óseos, ¿sí? El curetaje o cirugía por colgajo con injertos óseos, cirugía por colgajo con membranas y cirugía por colgajo con Emdogain. Puede haber mezclas, sustituto óseo con membrana, sustituto óseo con Emdogain. El plasma rico en plaquetas no figura dentro de los procedimientos de la nueva inserción porque no estimula al cemento radicular. Esa es una de las preguntas que nos están haciendo muchos. Conclusión. Entonces, el plasma rico en plaquetas, tal vez en este estudio hecho en el año 2015, es un metaanálisis prospectivo. Alberto Monge estuvo ahí, o Alberto Monge, como le digan, y habla de lo siguiente. Este estudio habla del plasma rico en plaquetas para la regeneración periodontal en el tratamiento de defectos intraóseos. Mañana hablaremos de defectos intraóseos. Realmente no nos vamos a centrar mucho en el plasma por lo mismo, por lo que van a escuchar. La alta heterogeneidad. ¿Qué es heterogeneidad? Que bueno, hay mucha dispersión, no se puede homologar un concepto. A través de los estudios hace difícil dirigir claras conclusiones acerca del plasma rico en plaquetas en defectos intraóseos. Aún así, dentro de las limitaciones de este estudio, el PRP tal vez puede ofrecer algunos aspectos benéficos. Definitivamente sí, o sea, cuando coloca uno PRP en un defecto periodontal intra o supraóseo, pues cicatriza más rápido el tejido blando, quitas la sutura muy rápido, el paciente se siente cómodo, o sea, eso es una gran alternativa. Pero obviamente, pues en los estudios que se hacen, radiográficamente y clínicamente puede haber pues éxitos de la regeneración. Pero ojo, la regeneración, y a todos los alumnos que nos están viendo, la regeneración no se valora radiográfica
ni clínicamente. La regeneración se evalúa histológicamente. Aunque si radiográfica y clínicamente te da buenos resultados, pues estás del otro lado. Pero aún así, hablando estrictamente de conceptos biológicos, pues no da regeneración como tal. Y ahora, el otro punto, ¿qué pasa en recesiones gingivales? ¿Se puede regenerar en recesiones gingivales ligamento, hueso y cemento? Realmente eso es un punto ya, y se ha colocado membranas en defectos donde hay recesiones gingivales y bueno, se ha visto que normalmente no se forma una regeneración como tal. En recesiones gingivales tenemos este estudio también de hace mucho tiempo del doctor Cardioli, que habla de un análisis histológico, de ese análisis histológico y en un reporte de caso donde hacían cobertura radicular y extraían el diente y que encontraban que se formaba epitelio de unión. Un epitelio de unión largo. La única manera de poder lograr regeneración o más posible de regeneración en una recesión gingival es utilizando Emdogain. Porque no tenemos de este lado, sigan mi cursor, ¿sí? Tenemos de este lado un colgajo desplazado con injerto de tejido conectivo. Si se coloca un conectivo, se desplaza el colgajo, ya tendremos un seminario de cobertura radicular. Y vean, la mayor área donde había una raíz expuesta, como la que están viendo acá atrás conmigo, ¿sí? Aquí, la mayor área de la que se cubrió, pues formó un epitelio de unión largo y de nueva inserción se logró muy poco. Pero en el colgajo desplazado coronal con Emdogain se logró mayor sitio de formación de cemento, ligamento y hueso. Por lo tanto, la nueva inserción en un defecto mucogingival, en recesiones gingivales, difícilmente va a poder lograrse, ¿sí? Difícilmente va a poder lograrse con un injerto de tejido conectivo como tal. Ahora, no es malo que se forme un epitelio de unión largo, pero sí sabemos que una nueva inserción da mayor estabilidad y la podemos lograr con las proteínas de la matriz del esmalte. Pues muchísimas gracias a todos y como conclusión sabemos que en un defecto periodontal, sea cual sea, en horas hay hemostasis y formación del coágulo. En días requerimos la formación del tejido de granulación y hacia la formación de matriz celular. En semanas, la formación de tejido por medio de la reparación y regeneración y remodelación, la cual se va a lograr en meses. La maduración se logra en meses. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que están aquí y asimismo nos despedimos con este artículo del año 2015. Digo, nos despedimos y se empiezan a desconectar todos. El doctor Anton Skurian y William Janoville, los modelos de una herida para hacia la regeneración periodontal y del hueso, hacia el papel de la investigación biológica, y dice que cuando se analizan estudios en humanos y se evalúa la cicatrización en defectos intraóseos de manera histológica, con varios materiales regenerativos, parece ser aparente que la regeneración periodontal puede ser lograda en humanos. Así que es muy probable que sí tengamos regeneración periodontal en humanos. Muchísimas gracias. Estamos aquí, vamos a contestar preguntas para todos. Recuerden que hoy tenemos media beca en nuestro curso. Gracias por dar la charla, Crisis Rivas. Ok, lo están viendo. Me imagino que profiláctico, no sé de qué me hablan. Hable un poco más de hueso mezclado con tetraciclina. ¿Tiene una indicación específica? Fíjense que sí, sí, tenemos una indicación específica del hueso con tetraciclina. Realmente hay una controversia y la evidencia científica nos dice que no hay una diferencia significativa entre uno y la otra. Lo que sí es que sabemos que el uso de la tetraciclina se llega a utilizar para poder bloquear pues las indicaciones de la cascada de ácido araquidónico, la prostaglandina E2 y sobre todo la activación de osteoclastos. Se llega a utilizar también como detoxificante de la superficie radicular y se llega a mezclar con sustituto óseo en defectos óseos o también en alveolos, pero no hay diferencia significativa de usarla y no usarla. Eso es una realidad. ¿Qué más? ¿Cómo nos ayuda la tetraciclina con injertos? Ya platiqué de esto. Recomienda el hueso RTR. No sé cuál es el hueso RTR. Saludos desde Texas. Ayer dijo que es bueno el reabsorbible. Sí, no me acuerdo qué es. Ya les contestaremos así de una manera adecuada. ¿A cuántas revoluciones pone el PRP y cuántos minutos pone la centrífuga? Te soy sincero, yo casi no lo uso. Si quieres lo reviso en internet. Esa es una respuesta que la puedes ver en internet. Yo casi no uso el PRP, pero te lo puedo averiguar.
pero es completamente importante que un académico diga la verdad. Yo casi no lo uso el PRP. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos al rato a las 4 de la tarde en Imperio MX. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Tengan un bonito día. Hoy es jueves. Pues quédense en casa y pásenla perfectamente bien. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos la próxima semana con más clases y mañana en nuestro seminario sin falta. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye.